Y ya estamos de vuelta con nuestro segundo invitado, el licenciado Fernando Villavicencio, activista político. Vamos a analizar el tema, la situación actual que vive el país, un análisis político a nivel nacional. Estimado licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto siempre estar con ustedes, a la orden. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Mi estimado Fernando, ¿cómo ve usted la situación actual que atraviesa el país en estos momentos de pandemia? Bueno, el trabajo periodístico que nosotros hemos realizado durante más de una década ha permitido, sin duda, a la sociedad ecuatoriana conocer de cerca aquellos episodios dolorosos y trágicos de la corrupción. Estamos hablando de los mayores niveles de despojo de recursos públicos jamás vistos en este país. En el caso actual de la crisis hospitalaria en el marco de la pandemia del coronavirus, hay varios trabajos periodísticos publicados en nuestros portales, periodismo de investigación, desde hace casi 2 años, donde nosotros advertíamos sobre la entrega de los hospitales a través de cuotas políticas y de pactos alcanzados al más alto nivel del gobierno con estos caciques locales como la familia Bucaram y otros. Es decir, desde el periodismo de investigación nosotros hemos alertado respecto a los graves casos de corrupción, sin duda, que son la causa central de los niveles de empobrecimiento, violencia y criminalidad que ahora enfrenta el país. En su análisis, estimado Fernando, ¿cómo independizar los poderes del Estado? Sabemos que prácticamente desde el Ejecutivo se maneja el Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo podemos independizar esos poderes? En su análisis usted ha visto debilidades, amenazas que tienen estos sectores. Mire, sin duda lo acontecido en más de una década ha conformado en el país una estructura criminal que ha tomado el control de todas las instituciones del Estado. ¿Esto qué significa? Significa que el Poder Ejecutivo, el manejo de los contratos públicos principales, los poderes locales, prefecturas y alcaldías, todas aquellas que fueron dominadas por el partido gobernante Alianza País, establecieron un mecanismo criminal de sobornos. Por ejemplo, en nuestra investigación Arroz Verde, que está llevando a prisión, sin duda, al expresidente Rafael Correa, se pudo establecer con nitidez cómo esta estructura criminal fue manejada desde la presidencia de la República. ¿Cómo funcionaba? Se preguntarán ustedes. Con autorización del presidente Rafael Correa, de Jorge Glass y todo su círculo íntimo, se conformó esta especie de arquitectura delictiva donde se pedía dinero a las compañías contratistas del Estado a cambio de la entrega de contratos sobrepreciados. Yo le puedo poner 1000 ejemplos del gran despojo. Por ejemplo, la construcción fallida de una refinería en El Aromo, en Manabí. El Estado entregó esos contratos, el gobierno de Correa, a constructoras como Odebrecht, contratos con millonarios sobreprecios. Al final del camino no existe la refinería, existe un canchón, pero le costó al Estado ecuatoriano 1.600 millones de dólares. Lo propio podemos hablar de la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Le pasó una factura al Estado ecuatoriano de más de 2.200 millones de dólares, la refinería no funciona bien, tiene gravísimas fallas. Es decir, estamos frente a un caso colosal de corrupción que fue establecido en el gobierno de Rafael Correa y que se mantiene en el gobierno de Lenín Moreno. Para que estos casos de corrupción no sean investigados por la Fiscalía y luego sancionados en las Cortes de Justicia, obviamente el gobierno de Correa tuvo que controlar la institución judicial, controlar la Fiscalía, tanto así que puso a su tío. ¿Quién fue el fiscal general durante los episodios más dolorosos del gobierno anterior? Fue el tío de Rafael Correa, me refiero a Galo Chiriboga Zambrano. ¿Quiénes manejaron las cortes? ¿Cómo manejaron las cortes? Lo manejaron ellos. Y para aquellos periodistas como quien habla, que investigamos y nos atrevimos a publicar estas denuncias, fuimos perseguidos. Yo mismo he contado y cuento ya 9 procesos, y todos no son procesos penales por haberme robado un centavo, no. Es por haber escrito un reportaje, por haber escrito un libro. Entonces, el Ecuador
pensaba que con el gobierno de Moreno se iba a alcanzar una independencia de la justicia. Y mire que esto no ha sido así. Los pocos signos de independencia judicial que se están presentando, sin duda vienen de la Fiscalía, de manos de la fiscal Diana Salazar, que como el caso Arroz Verde, de forma valiente, ella lideró el proceso de investigación ya penal, pero el caso vino de nuestra investigación periodística y ahora está en manos de los jueces. Ahora también se puede advertir el trabajo fiscal de una forma importante para perseguir a los autores de esta pandemia de corrupción en el sistema hospitalario. ¿Cuánto estima usted, estimado Fernando, que se le hizo fraude a Manabí? Porque vimos un documento que salió que aproximadamente más de 5.000 millones de dólares. Vea, cuando hablamos de la corrupción en el país, aterrizamos en la provincia de Manabí, que fue convertida en un laboratorio de perversidad y de corrupción. Recuerde usted que a raíz del terremoto de abril del año 2016, una cruzada nacional de solidaridad y el propio gobierno de Correa estableció una serie de impuestos y la recaudación de recursos para facilitar lo que se llamó la reconstrucción de Manabí. El gobierno logró captar más de 3.000 millones de dólares, 3.300, 3.400 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí. Los resultados de esta reconstrucción son alarmantes. Prácticamente no se ha hecho nada. Y esto se revela en la fallida construcción de los hospitales, por ejemplo. En el caso del hospital de Bahía, ya llevan 4 meses con un hospital que prácticamente está caído y no hay ningún proceso. Hay 2 procesos de contratación fallidos, plagados de corrupción. O en el caso del hospital de Pedernales que nosotros revelamos, lo que pasó es que una estructura delictiva liderada por el ex asambleísta Daniel Mendoza de la provincia de Manabí, se alzaron con el adelanto de 8 millones de dólares. De los 8 millones de dólares que entregó el Ministerio de Finanzas como adelanto para la construcción del hospital, esta banda delictiva se llevó 7 millones de dólares. El hospital no existe hasta la fecha, es decir, 4 años luego del terremoto, las obras han quedado inconclusas, algunas, la mayoría, otras no existen. Y las propias autoridades o exautoridades y líderes y lideresas que estuvieron al frente de este proceso de reconstrucción han alertado al país que se han robado cerca de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Es decir, no respetaron el dolor de una provincia sacudida por un terremoto. Y también lo de la refinería del Pacífico. Le acabo de informar que el Estado ecuatoriano, nosotros, hemos gastado más de 1.600 millones de dólares en el gobierno de Correa para hacer una refinería que no existe, es decir, están votados. Solo ahí usted tiene 4.600 millones de dólares que no han encontrado los frutos y los objetivos buscados, es decir, plata botada. Y podemos seguir sumando despilfarros en la provincia de Manabí, como es la construcción del puerto de aguas profundas en Manta, que tampoco existe, más de 10 años. La sociedad de Manabita ha esperado este puerto y sin embargo ni el gobierno de Correa ni el gobierno de Moreno le han ofrecido, le han respondido a los manabitas con este puerto. Podemos seguir sumando las obras y la cifra de 5.000 millones de dólares es la cifra que los manabitas cuentan su dolor, y por eso yo creo que es importante devolverle a los manabitas, primero devolverle las obras y segundo castigar a quienes se robaron sus recursos. En esta campaña política del presidente actual, Lenín Moreno, mencionaba que iba a recuperar lo robado, pues prácticamente se están llevando el dinero. ¿Por qué no actúa la Fiscalía General del Estado y por qué no actúa prácticamente las otras instituciones apegadas a la justicia, estimado Fernando? El gobierno levantó esta consigna desde el año 2017. Recuerde usted que yo vine del exilio en Perú en septiembre y me invitó el presidente Moreno a visitarlo. Yo fui a Palacio y les llevé 5.000 documentos contados. Estos documentos contenían números de cuentas en el exterior, nombres de empresas offshore y los beneficiarios de una buena parte del robo de recursos públicos. Yo esperaba y confiaba que el gobierno del presidente Moreno iba en serio a aplicar lo que él llamó la cirugía mayor contra la corrupción.
Pero resulta que al final del camino se fueron robando hasta el quirófano. No han hecho nada, no han recuperado un maldito centavo partido por la mitad. Y menos aún se han establecido procesos judiciales en contra de los grandes capos de la delincuencia organizada. De acuerdo con mis reportajes que yo he publicado desde el año 2011, 2012, la justicia de Estados Unidos, ellos sí investigaron, ellos sí leían mis reportajes, tanto así que en el caso de la corrupción petrolera, por ejemplo, aquellos ecuatorianos, malos ecuatorianos que se robaron la plata, escaparon a Miami, se llevaron millones de dólares robados aquí en el Ecuador y pensaron que iban a disfrutar en los Estados Unidos. Estados Unidos les abrió las puertas, pero luego, como ellos sí leían, la justicia americana sí existe y es independiente, ellos establecieron procesos penales en contra de estos ciudadanos ecuatorianos. 13 exfuncionarios del gobierno de Correa y empresarios contratistas del gobierno de Correa están presos en los Estados Unidos y la justicia les ha embargado, les ha incautado sus bienes. Es decir, mientras la justicia americana hizo y lucha contra la corrupción, la justicia de Ecuador no ha establecido un solo proceso penal en contra de estos 13 malos ecuatorianos. Esto demuestra de que hay una especie de impunidad y de protección por parte del gobierno de Lenín Moreno al gobierno de Correa. Y esto se explica de una forma muy sencilla. Más del 70% del gabinete y de los funcionarios de alto nivel y de mediano nivel del gobierno del presidente Moreno son exfuncionarios del gobierno de Correa. Es decir, difícil que el diablo se corte las uñas a sí mismo. En gran medida este es un gran show, ¿no? Una supuesta pugna entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Y aunque existan diferencias, al final del camino ellos acabarán juntos porque familia es familia. Eso decía, estimado Fernando, ¿no será esto un show, una telenovela? Porque prácticamente sabemos y entendemos que el sobreendeudamiento que nos dejó Rafael Correa, teníamos prácticamente el precio del petróleo sobrevendido y ahora nuevamente quiere aparecer como el gran salvador de la patria. Pero claro, mire, Alianza País fue una especie de cofradía, nació el 2006, el 2007 empezaron a tomar todos los poderes. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Correa, luego Glass fue el vicepresidente de Correa y luego Glass fue el vicepresidente de Moreno. Los legisladores de Alianza País de Correa son los legisladores de Alianza País de Moreno. Es muy difícil poder diferenciar. ¿Sí? Usted puede ver cómo un funcionario de Correa que estaba en el Ministerio de Hidrocarburos pasa en el gobierno de Moreno a estar en otro ministerio. Y claro, entre ellos se insultan, se dicen vela verde, pero al final del camino o en altas horas de la noche, ellos saben que en el fondo están comiendo del mismo plato y no pueden escupir porque ese plato van a tener que comerse ellos. Por eso digo yo que la única posibilidad de acabar con más de una década de corrupción e impunidad, de violencia, mire cómo está el país ahora, lo que está pasando, estos crímenes en las cárceles, estas expresiones brutales de sicariato, de ajusticiamiento, esto no se daba antes, pero este es un efecto de que los casos de corrupción que se están revelando y al nivel de desquiciamiento y de locura al que están llegando las bandas delictivas, y esto que recién empieza. Por eso digo yo, la única forma de acabar con esto es que en el próximo periodo electoral que se viene, el país pueda votar con una profunda responsabilidad y no por los mismos verdugos de siempre, y no por aquellos que les importa un carajo el país, sino por gente responsable, por gente seria, que le diga al país con absoluta valentía y serenidad lo que el Ecuador necesita y el camino que necesita para encontrar un destino próspero. En la actualidad, estimado Fernando, la gente del correísmo trabajan revueltos, pero bien juntitos. Simplemente es un pantallazo lo que se le da a notar a la ciudadanía, al pueblo. En cuanto a lo que usted mencionaba, nosotros también debemos prepararnos para elegir y ser elegidos. Yo pienso que en esta pandemia la gente ha meditado y en estas elecciones del 2021
pues saldrán a castigar a esas personas corruptas. El narcotráfico, la inseguridad, el miedo, el desempleo están enquistados en nuestro país, estimado Fernando, y usted ha sido una persona valiente que ha denunciado pues este tipo de caso de arroz verde, y es por eso que en la actualidad el vicepresidente que teníamos, el señor Glass, se encuentra preso. Efectivamente, sin el trabajo de investigación periodística nuestro, no porque me quiera botarme flores, no hubiese pasado nada en el país. El caso de Refinería Esmeraldas, que tiene en la cárcel a Alex Bravo, Capaya, Marco Calvo Piña y otros, fue denunciado por Fernando Villavicencio. El caso de la Refinería del Pacífico igualmente fue denunciado por quien habla. El caso Arroz Verde y Odebrecht, que tiene preso a Jorge Glass y con sentencia a Rafael Correa y a 18 exfuncionarios y altos ejecutivos de grandes compañías, fue una investigación nuestra y otros colegas periodistas. Es decir, si fuese por la justicia o por los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría, en este país no hubiese pasado nada. Ha sido el periodismo de investigación el que ha puesto un gran reflector y una alerta para que vean a las cucarachas. Eso es el trabajo del periodismo, prender una luz para que puedan el país y la sociedad divisar dónde están las cucarachas. Ese es el trabajo nuestro, no es otro trabajo. El trabajo judicial, el de recuperar el dinero, eso es un trabajo de la justicia, es un trabajo de los organismos de control que están haciendo cero o están haciendo muy poco. La alternativa actual, le digo, en esta coyuntura, y coincidirán conmigo algunos o muchos, es que está en manos de la gente y en la responsabilidad de los ciudadanos de este país, de la mayoría, que son muy buena gente, de poder ubicar un sendero de cambio real con ética, principalmente con ética, y que en febrero la sociedad vaya a castigar a los responsables de la brutal corrupción. Es decir, si la sociedad ecuatoriana vuelve a votar por los corruptos, yo creo que no tenemos derecho a vivir en este país, ni siquiera a tener un país. En la actualidad el Ecuador se encuentra en terapia intensiva. Sabemos que la dolarización se sostiene de forma artificial, estimado Fernando. Quiero hacerle una pregunta. Dentro de su investigación y análisis, ¿usted piensa que el portal de compras públicas debe existir porque ahí se dan los mayores actos de corrupción? Mire, el CERCOP, portal de compras públicas, es un instrumento tecnológico. El problema no es de ese instrumento, el problema es de quienes manipulan el instrumento. Le voy a decir más sencillo. ¿Quiénes elaboran los términos de referencia? ¿Quiénes son los términos, qué son los términos de referencia? Por ejemplo, si voy a contratar la construcción de una casa, en los términos de referencia yo tengo que poner cuántos pisos, de qué materiales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y calculo más o menos un precio, un costo de la construcción, el tiempo, etcétera. ¿Quién elabora esos términos de referencia? Eso no elabora el CERCOP, eso elaboran los técnicos. Es decir, este es el punto clave, y es aquí, en estas comisiones, que son las que elaboran los términos de referencia, donde están las mafias. Esto es lo que tiene que cambiar, no el proceso, porque el proceso es tecnológico. Es decir, ya cuando usted inicia el proceso, lo que hace el sistema es ir reflejando cómo avanza el proceso y las pujas que se llaman. La clave está aquí en los elementos políticos, en los actores políticos. Por eso es cuando va un ministro, ¿sí? Cuando se posesiona un ministro que representa una estructura criminal, este ministro lleva desde el chofer, el jefe de bodegas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, llevan toda la estructura delictiva porque ya la tienen armada. Entonces son ellos los que hacen todo. No es el problema del CERCOP, es el problema de los políticos, de los delincuentes de cuello blanco que en nombre de la política ofrecen salvar al país y al mundo. Ya verá cómo vienen, ¿no? Y son ellos. Por eso este país debe castigar a los políticos. La única posibilidad de cambiar esta espesa mala suerte es aplastando a los políticos en el próximo proceso electoral y votando por gente buena, por gente honesta, que hay suficiente en este país. Usted conoce demasiado este tema, mi estimado Fernando. Debo mencionarle que usted hace hincapié en esto del portal de compras públicas, y es así que cuando se elabora algún proceso,
pues prácticamente en el área requiriente se le pone a las personas más ingenuas, o esto prácticamente ya está amarrado, porque ahí se pasa a los términos de referencia donde se nombran las comisiones, ya para la apertura de sobres que se da más adelante, y también ahí ya están y se ponen a las personas para tratar de sacar la oferta ganadora sin importarles el producto que están vendiendo. Y mire, por ejemplo, a mí me consta de nuestras investigaciones en el sector petrolero, para comprar, por ejemplo, una bomba para una refinería, ¿qué es lo que hacen? En los términos de referencia ubican el tipo de bomba, ¿sí?, que solo puede tener una empresa. Entonces, si en los términos de referencia salen así direccionados para que sea esa empresa la que produce esa bomba, esa empresa va a ganar. Entonces no es el problema del instrumento, de lo que pasa en el sistema técnico, es el problema de los delincuentes políticos que armaron los términos de referencia y de quienes están atrás. En el seguro social, ¿cómo funciona esto? No es el problema del instrumento, el problema es de que aquí hubo un acuerdo político entre gente del gobierno, el presidente Moreno, con la familia Bucaram, para entregarles los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y el hospital del Guasmo en Guayaquil. Entonces no era el problema del instrumento, era el problema de que aquí hubo un acuerdo político, y estos delincuentes políticos, porque así tenemos que hablar, este país no puede tenerle miedo, porque en este país el primer problema que tiene no es el CERCOP, es el miedo que tiene la gente. Y si la gente no pierde el miedo, siempre vamos a ser víctimas, siempre nos van a robar. El momento en que usted pierde el miedo y diga, carajo, esta es mi plata, este funcionario público es un empleado nuestro y tiene que ser honesto, y si no se va a su casa o a la cárcel, ese momento empieza a cambiar el país. Pero mire cómo es la gente, se muere de miedo. Sí, va a pagar la luz, viene, encuentra la factura que le han triplicado y dice, ay, y ahora tendré que trabajar más. No, señora, señor, reclame su plata. Ese momento va a cambiar el país, cuando seamos valientes y perdamos el miedo. Pero aquí tenemos el miedo a todo. Ese es el problema. La primera batalla es contra el miedo. Estimado Fernando, yo admiro también su valentía, porque me imagino que debe tener amenazas de muerte en cada minuto, en cada segundo que usted hace una denuncia. Bueno, no solo amenazas, yo he estado prácticamente 6 años en el exilio, en la clandestinidad, por una brutal persecución. Yo creo que a ningún periodista de este país le habrán perseguido de la forma como Correa me persiguió, y hasta ahora este gobierno, ¿no? Porque, reitero, o sea, yo he pasado 5 años sin ver a mi familia, y pude recién regresar al país en septiembre del año 2017, y en la clandestinidad he escrito los más importantes trabajos de investigación, como 7 libros en los que se revela la forma perniciosa y delictiva cómo se robaron cerca de 70,000 millones de dólares. En este país, si hace falta $1 en una universidad, si hace falta plata en un hospital, si los jóvenes no pueden ir a las universidades, a las escuelas, sus hijos, si la gente no encuentra trabajo, es porque esta mafia, y digo con el dolor del alma, por quienes votamos y votaron muchos, porque este aparato delictivo que gobernó durante más de una década, se robaron hasta los clavos de la cruz. El lema con el que gobernó Correa era divide y vencerás, y es así que él se mantuvo por aproximadamente 13 años y el correísmo sigue y pretende seguirle robando al pueblo ecuatoriano. La corrupción no ha terminado, más bien ha incrementado, y en esta pandemia ha crecido la pandemia y se ha triplicado la corrupción, estimado Fernando, en lo que tiene que ver dentro del Ministerio de Salud Pública, donde se ha podido palpar cómo se están robando el dinero, cómo son personas inescrupulosas que le están robando los sueños, las esperanzas de vivir al pueblo ecuatoriano. Estas estructuras delictivas criminales que roban en los hospitales no es que nacieron ahora. Estas estructuras estaban desde el gobierno anterior, incluso desde los gobiernos anteriores. Mire, el señor Salcedo, el que se cayó en la avioneta, si no se cae la avioneta, no pasa nada. El señor Salcedo conformó su primera empresa cuando apenas salió del colegio, cuando era un bachiller. Usted puede pensar, cuando uno sale del colegio, sale a constituir empresas, ¿no? ¿Verdad? Y este señor no era nadie, era un pobre muchacho, ¿sí? Pero que atrás tenía delincuentes ya formados.
Este muchacho forma una empresa que se llama HDC Producciones el año 2010 con Correa. 2012 y 2013 empieza a firmar contratos. ¿Con quién? Con Rolando Panchana. ¿Quién era Rolando Panchana? El gobernador de la provincia del Guayas, hombre cercano a Correa. Contratos millonarios para atraer artistas como Raúl Di Blasio. Entonces luego la Contraloría General del Estado analiza esos contratos y determina responsabilidad penal. Penal. Envía a la Fiscalía esa responsabilidad penal en contra del señor Salcedo y el fiscal de Correa, Galo Chiriboga, el tío, archiva el caso. Mire lo que estoy diciendo. Es decir, el señor Salcedo empezó a delinquir en el gobierno de Correa y fue el gobierno de Correa el que generó todo un sistema de impunidad y protección a este delincuente. Si la justicia en el gobierno de Correa hubiese castigado el delito del señor Salcedo, este muchachito no hubiese crecido y se hubiese convertido en un gran delincuente como es ahora. ¿Se da cuenta lo grave que es eso? Entonces, ahora nosotros, y la gente está asustada y dice, no, es que ahora están robando. Vea, lo que están robando ahora es para comprarse una peinilla, porque lo que están robando es en las fundas de cadáveres, en los medicamentos, y eso nos duele, claro, porque ¿cómo puede ser posible que nos roben a los muertos? ¿Cómo puede ser posible que nos asalten en una funeraria, para poner una metáfora? Pero antes, en el gobierno de Correa, le estoy contando, debieron hacer una refinería en El Aromo, en Manabí, y no hicieron. No existe la refinería. Se llevaron, no $500, no $2,000, no, 1.500 millones de dólares. O en la central Coca-Cola Sinclair, que debía costar máximo 2.000 millones de dólares. Acabaron pasando una factura de 3.200 millones de dólares. Y estamos hablando de un sobreprecio de 1.200 millones de dólares, que con ese sobreprecio podíamos haber construido 20 hospitales de los más grandes del mundo aquí en este país. Entonces no estamos hablando de cualquier cosita, por Dios. Yo quiero que eso se entienda. Ahora están robando, por supuesto, y nos duele, pero el intelectual, el autor intelectual, el creador de esta escuela delictiva que fue Rafael Correa, ellos se robaron realmente hasta la esperanza, se robaron todo. Sembraron y actualmente siguen cosechando. Sí, siguen cosechando con sus amigos morenistas, ¿no? Y el país votó por Moreno. Y ahí decían, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, pero prácticamente hoy el país está pagando las consecuencias, nos están pasando una factura gravísima. En cuanto tiene que ver, mi estimado Fernando, a esto de los chinos que se encuentran invadiendo las Islas Galápagos, el sobreprecio de petróleos, el sobreendeudamiento, tienen ese tipo de compromisos para que ellos lleguen prácticamente a posesionarse ya en las Islas Galápagos. Muchos entendidos políticos, muchos analistas mencionan que si el Ecuador no llegara a pagar, pues prácticamente las Islas Galápagos sería ya de los chinos. Vea, el gobierno de Correa y Moreno, porque así es, la deuda con China empieza en el gobierno de Correa Moreno. Me estoy refiriendo al año 2009. Desde el año 2009, que hacen un acuerdo de gobierno a gobierno, se han firmado varios contratos por aproximadamente 20,000 millones de dólares en líneas de crédito. Es decir, los bancos chinos le prestan al Ecuador dinero con intereses del 7 y el 8%. Mientras la banca, alto, estimado Fernando. Pero por supuesto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, ellos entregan créditos al 3%, 2%. Pero aquí se contrataron créditos al 8%. Esto no es lo únicamente grave, lo otro es peor. Que para pagar estas líneas de crédito, el gobierno de Correa y Moreno, desde el año 2009, aseguraron pagarlo con petróleo. Este ya es un delito, porque no se puede pagar deuda con un recurso natural que aún no se explota, porque se van a pagar hasta el año 2024.
con un petróleo que está en el subsuelo y que es posible que exista uno. Exactamente lo que se llama una preventa. ¿Y qué hace el gobierno de Correa Moreno, de Moreno Glass y de Moreno, etcétera, etcétera? Entregan el petróleo a los chinos en los buques en Balao a precios inferiores a los del mercado. Cada mes entregan los cargamentos, los buques. Pero si el petróleo en el mercado está a $80, el gobierno ecuatoriano le entrega a 76, a 77. Es decir, $3 y $4 menos. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos no llevan el petróleo a sus refinerías en China como debieron haberlo hecho. No. Ellos conformaron una red de empresas piratas lideradas por ecuatorianos, y estas empresas cargan el petróleo a nombre de los chinos y revenden ese petróleo en Perú, en Chile, en Panamá y en Estados Unidos. ¿A qué precio revenden? Al precio de mercado, a $80. Es decir, se van llevando a la vena $4 por cada barril. A los amigos y amigas que me escuchan, que a lo mejor muchos de ellos les ha costado un ojo de la cara conseguir un litro de leche el día de hoy para sus hijos, solo sumen esto. El Ecuador entrega a China 280,000 barriles diarios de petróleo. Por favor, multipliquen por $4. $4. Estamos hablando de más de $1 millón diarios que se roban estas mafias. ¿Usted puede imaginar eso al año cuánto significa? Son 365 millones de dólares al año que se roban. Mientras aquí estamos peleando por un plato de comida, mientras aquí no hay plata para un respirador en los hospitales, mientras los jovencitos y jovencitas están vendiendo aguas y jugos en las calles. ¿Cómo puede un caso de estos? Estamos hablando de que desde el año 2009 hasta el año 2024, el Estado va a perder y ya le están robando $5,000 millones por entregar nuestro petróleo a precios inferiores a los del mercado. Esto no hace ni un loco, pero lo hicieron ellos porque ellos son parte de esta estructura criminal. Esto yo lo he denunciado desde el año 2009. Tengo un libro que se ha vendido como pan caliente que se llama Ecuador Made in China. Me enjuició Correa por este libro. Pero la justicia no hace nada. Esa es la situación de tragedia de este país. Impresionante, Fernando. ¿Usted será candidato para estas próximas elecciones, mi estimado amigo? Vean, me han propuesto desde hace rato. Yo he estado ahí en el periodismo perseguido y todo. Ahora tengo una oferta de César Montúfar y el movimiento Concertación. ¿Y qué es lo que me han dicho? Me han dicho, vea, Fernando, usted ya ha investigado todo. Es como los doctores. 5 pacientes, usted tiene cáncer, usted tiene esto, usted tiene este otro, y no hay cómo extirpar el cáncer, no hay quien se arriesgue. Le invitamos, Fernando, a que dé un paso. Y sí, lo estoy analizando y creo que podría hacer a mis aportes que he hecho en el plano periodístico, también hacer importantes aportes, principalmente desde el legislativo, combatiendo al crimen organizado, porque hay que decirlo con todas las letras, el Ecuador está gobernado por el crimen organizado en el sector público, en el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y combatir a eso no es fácil. Se necesita llegar al poder, a la asamblea principalmente, barrer esa asamblea. Es una asamblea que no sirve para nada. Si usted me da el nombre de un legislador que haya investigado un solo caso grande de corrupción, yo me retiro feliz. Pero no hay un legislador que se pueda salvar. Uno solo. En la actualidad, estimado Fernando, la asamblea es una vergüenza total, y en especial de aquí, desde la provincia de Chimborazo. Nuestros asambleístas no nos representan, más bien han hecho quedar mal la ciudad, la provincia. Lastimoso lo que acontece, pero eso pasa en todo el Ecuador. Mire, yo soy de Chimborazo, yo soy de Alausí, de una parroquia que se llama Sevilla. Hasta el día de hoy yo no conozco a los asambleístas de Chimborazo.
No, sí Acá no tenemos por ahí existe. un arquero, una persona con discapacidad, el otro desconocemos y el otro O sea, anda no por han ahí. hecho nada. Ni siquiera pueden articular bien una frase. Y mucho menos, con todo respeto, yo no tengo por qué ofenderlos. Pero no, el país, la sociedad no los conoce. Si son 4 años, ya van a ser 4 años que han vivido de recursos públicos y no han devengado el salario que recibieron, no han fiscalizado, no han hecho leyes, no han hecho nada. Por eso le digo, dígame un legislador de la provincia de Chimborazo que haya investigado un solo caso de corrupción. No hay. A mí me ha tocado investigar casos de corrupción en Chimborazo, en Galápagos, en el Napo. La crisis hospitalaria fue descubierta por nosotros. Nosotros revelamos, le estoy contando cómo se entregaron los hospitales, pero un legislador de Chimborazo que ha dicho pío, que haya abierto la boquita, no. Y Nada, cuando abren la estimado boquita, Fernando, en la actualidad el municipio está empañado en actos de corrupción y prácticamente los asambleístas brillan con su ausencia. Gente que se burla y se sigue burlando del pueblo ecuatoriano, en especial de la provincia de Chimborazo. Es por eso que nosotros hacemos la invitación a diario a que la gente cambie su forma de pensar y busque personas que realmente tengan esa capacidad del conocimiento y que le puedan aportar a crecer a todas las 24 provincias, estimado Fernando. sí, yo creo que esta es la posibilidad, la alternativa. Ojalá tome una decisión yo en los próximos días, del país sabrá, y les invitaré a mis paisanos, ¿sí?, a mis coterráneos, a pensar desde la ética, a no votar por los verdugos. O sea, imagínense usted a las ovejas, ¿no? Porque es la tragedia. Las ovejas votando por los lobos. No. Eso es lo que ha pasado con este país. Las víctimas han votado por sus victimarios. Y si eso volvemos a hacer, entonces no tenemos derecho a quejarnos. No tendremos derecho a quejarnos. Estimado Fernando, antes de despedirnos, quiero hacer una pregunta clave, porque he visto, he palpado. Los medios de comunicación son también los responsables de lo que está aconteciendo en la actualidad. Muchas veces se dejan llevar por las pautas publicitarias que les dan los municipios, los consejos provinciales, el gobierno, y simplemente ha tapado y ha callado la boca a la mayoría de medios de comunicación. Mire, los medios de comunicación tienen que vivir de algo. Sus periodistas tienen que vivir de algo. Para eso hay leyes claras y claves. Que un medio de comunicación paute es como que reciba sangre en las venas y que pueda vivir, pero otra cosa es que esa pauta o que esa publicidad condicione el editorial y el manejo informativo y la independencia del medio. O sea, voy a poner un ejemplo, que una fábrica de un producto A ponga publicidad en un medio. Eso no significa que esa fábrica, por poner publicidad, va a condicionar la nota editorial de ese medio. No. Esto es muy importante describirlo y saberlo. ¿Cómo se mide el trabajo de un periodista y de un medio? A través de lo que publica. A mí me han acusado de que ¿de qué vive Villavicencio?, decía Correa. Entonces, mire, le voy a poner este ejemplo. Cuando yo investigué el caso INA Papers, porque publiqué yo el año 2018, en diciembre, es decir, INA Papers es esta estructura en torno al presidente Moreno, que recibió dinero en una empresa offshore, INA Investment Corporation, manejada por su hermano Edwin Moreno en Panamá, y de esta empresa compraron muebles que acabaron en la casa de Lenin en Ginebra y también un apartamento en Alicante, España, para hacerlo corto. Ese caso lo investigué yo, lo publiqué yo. Claro. ¿Quién se molestó? El gobierno de Moreno. Salió el agregado político, consejero político de Lenín Moreno, Santiago Cuesta, y dijo, Villavicencio está pagado por Rafael Correa. Rafael Correa le paga a Villavicencio. Por eso es que Villavicencio publica esta nota en contra del presidente Moreno. Luego de algunos meses, publico el caso Arroz Verde, que es en contra de Correa, y Correa sale y dice, Villavicencio está financiado por Lenín Moreno. Es decir, un periodista no puede publicar solo aquello que le interesa al ladrón bueno y no al ladrón malo, o al revés.
aquí no hay ladrones buenos y malos, son ladrones por igual. Y el periodismo lo que tiene que hacer es publicar la verdad. Y si algo he hecho yo y me he ganado enemigos de aquí, de acá y de más acá y de más acá, es publicar contra todos. Es decir, y sin embargo tenemos que vivir, de algo vivimos. Vivo de mis libros, vivo de los aportes de algunas empresas que pautan con nosotros. Es decir, el problema no está ahí. Que esto quede claro, el problema está en la labor del periodista, principalmente del periodista, porque ahora ya no existen los grandes medios, ahora existen periodistas. O sea, yo puedo con un teléfono, con este teléfono, y con información sacudir un pueblo, sacudir un país o hundirme. Es decir, ahora ya no se necesita, ¿no?, el gran medio. Nosotros hemos hecho los más importantes trabajos de investigación desde nuestros portales online, ¿sí? Focus, Periodismo de Investigación, 1000 hojas. Pero no necesitamos trabajar en el New York Times, en CNN, no. Hacemos periodismo. Quiero agradecerle, mi estimado Fernando Villavicencio. Gracias por habernos acompañado. Muy importante todo el aporte, todo el conocimiento que transmite usted a todo el Ecuador. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Si Dios y la Virgen lo permite, el día de mañana volveremos. Con permiso, buenos días.